¿Hacia dónde va la especie humana? Han transcurrido 3.800 millones de años desde la aparición de la vida sobre la Tierra. El hombre ha sido pacientemente formado por el lento proceso de la evolución. Actualmente, la especie humana está a punto de abandonar su cuna, la Tierra, para lanzarse al espacio. Los terrícolas tenemos el proyecto de hacer de Marte una segunda Tierra. Esta empresa va a poner en movimiento toda nuestra sapiencia y aprovechar las tecnologías más perfeccionadas. El hombre dispone ahora de un complicado arsenal que no puede compararse al de los otros animales. ¿Cómo fue que nuestra especie adquirió tal poder y cómo va a evolucionar? Hace 3.800 millones de años nació la vida en el seno del océano original. La primera forma de vida, una simple célula, tomó el camino de la evolución. Después, se crearon organismos cada vez más complejos. Una larga parte de la evolución tuvo lugar en el agua. Mientras el medio ambiente de nuestro planeta se transformaba, los animales y las plantas se asentaron sobre la tierra firme. En la historia de la evolución, el hombre es una creación muy reciente, pero esta evolución siguió un esquema absolutamente inédito. Los ancestros del hombre nacieron en la selva ecuatorial africana hace cerca de 5 millones de años. Los primeros seres de la raza humana tenían casi las mismas aptitudes que los monos, pero fueron obligados a vivir en la sabana y su cerebro se desarrolló. El hombre moderno, dotado de un cerebro y un cuerpo parecidos a los nuestros, apareció hace 100.000 años. La especie humana se extendió desde África hacia Asia, Europa y Oceanía. Hace 18.000 años vivieron los hombres en el Círculo Ártico en Siberia, por ejemplo. En esa época, la Tierra estaba en pleno periodo glaciar. Los hombres viajaron hasta el extremo norte cruzando nieves y hielos. En Siberia debieron existir renos y otros grandes animales. Y los hombres emigraron hacia el norte en busca de cacería. Esta punta afilada debió sin duda servir como arma a un cazador. Las herramientas de piedra prueban que las técnicas de caza estaban ya muy desarrolladas. La más antigua aguja conocida de cuerno de ciervo fue fabricada hace 20.000 años
Servía para coser las pieles y hacer ropa. El hombre había descubierto las técnicas que le permitían sobrevivir en el frío glacial. Justo en el momento en que el hombre llegó al extremo oriental del continente eurasiático, un fenómeno debido a la glaciación abrió un pasaje frente a él. Los hielos habían congelado una cantidad de agua tan enorme que el nivel del mar había descendido, y entre Siberia y Alaska había quedado al descubierto una lengua de tierra. Fue así que el hombre pudo llegar al Nuevo Mundo, América del Norte. La Tierra comenzó a calentarse y los glaciares empezaron a fundirse lentamente. Hace unos 12.000 años, la Tierra, liberada de sus hielos, estaba cubierta de praderas y bosques. El clima de América del Norte debía ser benigno y la cacería abundante. En el Museo del Estado de Arizona se exponen vestigios que permiten suponer cómo vivía el hombre en esa época. Estos son huesos de mamut. Al mismo tiempo, hallaron herramientas de piedra. Estas herramientas están encajadas en los huesos del cuello y en las costillas del animal. Así que hombres en grupo se batieron contra este enorme mamut, porque su supervivencia dependía de ello. El doctor Paul Martin, de la Universidad de Arizona, opina que una vez llegado al continente norteamericano, el hombre cazó muchísimo al mamut, hasta que rebaños enteros quedaron diezmados. Eran cazadores experimentados, habituados a condiciones rigurosas en las regiones árticas y subárticas donde vivían de la caza y la recolección y sabían acosar a los grandes animales. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, fue para ellos como un jardín del Edén. Aquí las presas no tenían ni la experiencia ni la resistencia necesaria para poder escapar de su nuevo depredador, el hombre. Los cazadores se dedicaron a las presas grandes. Además de los enormes mamuts, cazaron bisontes y megaterios. Y después continuaron su emigración hacia América del Sur. El doctor Martin señala que solo le tomó al hombre unas centenas de años para emigrar hasta el extremo sur del continente. Hasta la Patagonia, al sur de Argentina. Los muros de esta gruta están decorados con animales dibujados en rojo por los recién llegados. Para asegurar su subsistencia, cada cazador-recolector debe poder disponer de 10 kilómetros cuadrados. Esto explica la rápida migración. Mientras más numerosos eran nuestros ancestros, más debían conquistar nuevas tierras. Poblaron casi instantáneamente al mundo entero. Debía haber entre 5 y 10 millones de personas sobre la Tierra. Mientras los seres humanos continuaron como cazadores-recolectores, no podían pasar de ese número.
Más o menos en la época de esa migración a través del continente americano, el hombre llegó por primera vez a las costas mediterráneas, al norte de la actual Siria. Aquí nuestra especie iba a dar un salto mayúsculo en la historia de la humanidad. El doctor Majesen estudia la evolución en la forma de vida a través de las herramientas de piedra. Fue en Siria donde el hombre pasó más rápido de la etapa de la caza y recolección a la de la agricultura y la crianza. One of the major also importance of Syria is in the Neolithic period. En Siria, en el Neolítico, ocurrió un importante evento. Los cazadores-recolectores comenzaron a cultivar la tierra y a criar animales. Eran nómadas y se hicieron sedentarios. El proceso duró mucho tiempo, el tiempo de acumular la experiencia de varios pueblos y varias generaciones. Yo pienso que se necesitaron por lo menos 500 años antes de que la nueva forma de vida predominara. ¿Qué fue lo que pudo provocar ese cambio? Según ciertos especialistas, se debió esencialmente a las variaciones del clima global de nuestro planeta. En esta región de colinas, se descubrió el sitio de aldeas de una edad de por lo menos 10.000 años. Hasta entonces, el ser humano siempre había sido cazador-recolector, ya que migraba en persecución de la caza. Y aquí comenzó a instalarse todo el año en el mismo lugar. Estos son los restos de un hogar permanente. La presencia de este hogar es una señal de sedentarización. Las excavaciones que se llevaron a cabo en diferentes sitios pudieron revelar poco a poco cómo y en qué ambiente vivían esos precursores. ¿Qué los empujó a volverse sedentarios? El Dr. Moore de la Universidad de Yale opina que fue lo benigno del clima. And then beginning about 15,000 years ago, the climate began to improve. El clima se hizo más tibio hace unos 15.000 años. La temperatura se elevó. Las lluvias debieron aumentar, lo que permitió que el bosque y la pradera se extendieran. La caza y la recolección se hicieron muy productivas y la población aumentó. En ciertos casos, como en Arabia, en la zona de Ab Hureira, en el Éufrates, los productos de la caza y la recolección eran tan abundantes que los hombres que se instalaron fueron los primeros aldeanos. La tierra árida se había cubierto de praderas y bosques que rebosaban de frutos. Numerosos animales vivían ahí. Todo el año abundaba el alimento. En ese ambiente tan rico, podían, por fin, pensar en hacerse sedentarios. Esta es una habitación de la época, reconstruida por el Dr. Moore. El armazón era de álamo y el techo y las paredes de carrizo. La aldea se componía de un grupo de habitaciones de este tipo. La naturaleza era tan generosa que la población de la aldea comenzó a aumentar. Pero en esa época se preparaba un extraordinario fenómeno natural en la lejana América del Norte. El aumento de la temperatura había comenzado a reducir lentamente el casquete polar que cubría el continente.
El agua producida por el deshielo formó un enorme lago. Ese lago constituía en el corazón de América del Norte una inmensa reserva de agua. Un día, los glaciares que impedían que el agua corriera se derrumbaron y el agua se precipitó de un solo golpe, provocando una catastrófica inundación. La enorme masa líquida cruzó América del Norte para llegar al Atlántico. Se extendió sobre la superficie del océano que recorría una corriente caliente. El agua fría actuó como una tapa y el fenómeno fue el origen de toda una serie de trastornos en el clima. Aquí encontramos indicios sobre la naturaleza de los cambios climáticos. Desde hace más de 10 años, un grupo de la Universidad de Copenhague estudia la composición de los glaciares. En Groenlandia, el hielo se ha acumulado desde hace más de 250.000 años y forma en algunos sitios una capa de 3.000 metros de espesor. Las pequeñas burbujas de aire del hielo que se ha formado en cierta época nos indican la composición de la atmósfera en ese periodo, y su análisis nos da valiosos informes sobre los cambios climáticos del pasado. Esta es una muestra de hielo obtenida por perforación con una edad de 10.000 años. Está dividida en capas muy definidas que corresponden cada una a un año, como los anillos de crecimiento de los árboles. Al analizarlas, sabemos con precisión cómo evolucionó el clima. Estudiemos las modificaciones que intervinieron hace 20.000 años. Primero, la temperatura aumentó constantemente y bajó de repente hace 11.000 años. Entonces, tenía casi 10 grados menos como en los momentos más fríos del periodo glaciar. Esa repentina baja en la temperatura no solo afectó a Groenlandia, el resto del mundo también la resintió. Durante 1000 años, la Tierra iba a sufrir el tormento de esa onda fría. Los primeros aldeanos sedentarios se instalaron en Siria, y las consecuencias de ese trastorno son impresionantes. Muy pronto, la pradera y los abundantes bosques desaparecieron. El alimento escaseó. Si ese cambio de clima se hubiera producido algunos miles de años antes, no habría sido tan dramático. Pero para entonces la población había aumentado mucho y la gente vivía de los múltiples productos de la caza y la recolección. Cuando el cambio de clima provocó la escasez de caza y de plantas nutritivas, les fue preciso hallar una nueva forma de vida. Enfrentados a la crisis, les era indispensable buscar con qué alimentarse. En vista de la importancia de la población, el problema era de una gravedad extrema. En el sitio que el Dr. Moore y sus colegas excavaron, se descubrieron más de 150 especies de granos. Habían sido recolectados por los primeros aldeanos. Su recolección se componía de semillas de plantas que no parece que hayan consumido, como el trébol y la bardana. Debieron cortar la mayoría de las plantas que crecían alrededor de la aldea y probarlas una por una para ver si eran comestibles.
silvestre y habichuelas fueron hallados en la aldea. Esas plantas soportan los cambios de clima, crecen en las tierras áridas y se adaptan al frío. El doctor Yasuda analiza los pólenes para determinar el aspecto del medio ambiente en la época antigua. En este momento, examina una muestra tomada en el emplazamiento sirio para ver qué papel jugó la transformación del clima. La capa de terreno inmediatamente posterior a la baja de temperatura contiene una gran cantidad de polen de plantas de arroz, pero también de trigo y cebada. Muchos son pólenes silvestres. Pero también encontró pólenes provenientes aparentemente de variedades domésticas. Para el doctor Yasuda, estos últimos aportan la prueba de que el hombre llegó entonces a una etapa esencial al descubrir la agricultura. El regreso al clima frío que se produjo hace unos 11.000 años cambió las condiciones de vida. Ya no podían contar con los productos del bosque. Así que los hombres comenzaron a cultivar las plantas de arroz en la pradera salvaje. A causa del enfriamiento del clima, les faltaba el alimento. Y los seres humanos fueron obligados a adoptar la agricultura. La aldea siria sufrió varias crisis de alimento a causa de la onda de frío. Un día, los habitantes se percataron de que una cierta planta, el trigo, soportaba las bajas temperaturas y tuvieron la idea de plantar esos granos en gran número. El encuentro de los hombres con el trigo marcó la primera etapa de una evolución decisiva y única sobre nuestro planeta. Hasta entonces, los seres humanos dependían totalmente de la naturaleza y su generosidad, y ahora se pusieron a producir ellos mismos con qué alimentarse. Fue un nuevo estilo de vida. No habrían podido elegir mejor. El trigo era la planta ideal para cultivar. El doctor George Wilcox, del Instituto de Prehistoria Oriental del Centro Nacional de Investigación Científica, estudia cómo fue adaptado a la naturaleza el trigo silvestre. Desde hace 10 años, él mismo cultiva trigo silvestre para estudiar las transformaciones. Sus observaciones nos enseñan que las características más apropiadas para el cultivo fueron seleccionadas muy pronto. En cuanto el hombre comenzó a cultivar, hizo una selección destinada a favorecer ciertas plantas que presentaban ciertas ventajas en los campos. Una selección en el tamaño del grano conduce a su aumento. Y además, una selección respecto a la facilidad para ser trillado aumenta su rendimiento. Ciertas clases de trigo presentan una cáscara que se desprende más fácilmente, lo que hace que la operación sea más fácil.
El trigo silvestre en primer plano está cubierto de una cáscara bastante gruesa llamada cascabillo. El cascabillo de la variedad cultivada es más delgado, así que sus granos tienen un volumen mucho mayor. El cultivo que modificó las plantas en función de las necesidades del hombre fue la primera etapa de la biotecnología. El Dr. Wilcox opina que las herramientas que existían ya desde el principio de la agricultura también contribuyeron a su desarrollo. La hoz de piedra fue una de esas herramientas. Esta es una hoz descubierta en Jordania, que tiene 10.000 años. Fue hecha con el hueso de un animal donde fue encajada la hoja de piedra afilada. El tallador de la piedra la fabricó con destreza y cortaba como una hoja de metal. Plantar los granos no basta. También hay que poder cosechar, poder trillar y luego moler el grano. La agricultura requiere toda una serie de técnicas. El cultivo del trigo no comenzó tan solo en nuestra aldea de Siria, sino también en las aldeas contemporáneas de las regiones vecinas. El emplazamiento de Beida, descubierto en un valle jordano, formaba parte de ello. Se hallaron varios morteros de piedra. El mortero es una herramienta indispensable para moler los granos y hacer harina antes de cocer el pan. La llegada de la agricultura vio nacer una nueva industria destinada a controlar la naturaleza y producir alimento. La producción de una gran cantidad de alimentos va a acarrear una serie de nuevas tareas distintas al estilo de vida del cazador-recolector. La agricultura modificó profundamente la vida de los hombres. La población había permanecido constante, pero con la aparición de la agricultura comenzó a aumentar rápidamente. Hace 5.000 años, la Tierra tenía ya 100 millones de habitantes. La especie humana debe su prosperidad a la agricultura. El cultivador no puede conformarse con sembrar el grano. Para obtener cosechas abundantes, necesita conocimientos en varios aspectos y una buena dosis de sabiduría. En los primeros campos cultivados, no solo tenía trigo, sino también habichuelas, y crió animales domésticos. Sembrar solo trigo año tras año empobrece el suelo, lo que favorece las enfermedades de las plantas. Para utilizar la tierra empobrecida por el cultivo del trigo, los primeros agricultores también plantaron leguminosas como las habichuelas. El excremento de los animales domésticos se utilizaba como abono para enriquecer el suelo. La agricultura era la ciencia de los hombres de esa época. Debían emplear todo lo que sabían sobre la naturaleza y la vida. Gracias a la agricultura, la población humana aumentó enormemente, lo que debía producir más tarde una nueva forma de sabiduría. El Palacio de Ebla está situado al norte de Siria. La construcción de la ciudad se remonta a unos 5.000 años. Su población sobrepasaba entonces los 200.000 habitantes. Ebla era un lugar de comercio donde llegaban los productos agrícolas de todas las localidades cercanas. Esta es la más antigua biblioteca conocida, la del rey de Ebla. Entre los restos de esta biblioteca se descubrieron 15.000 tablillas de arcilla con inscripciones en caracteres cuneiforme. La mayoría eran documentos económicos respecto, por ejemplo, al pago de impuestos, la propiedad de la tierra, el comercio de los productos agrícolas. Esta es una inscripción acerca del pago de un salario con un saco de trigo. Estas tablillas prueban que la agricultura produjo riqueza y que en consecuencia hizo más complejo el funcionamiento de la sociedad. Los adornos de oro simbolizan la riqueza y el poder del rey de Ebla. Estos tesoros nos dan una idea de la prosperidad del reino.
La agricultura y la vida social guiaron a la especie humana hacia una ruta original, diferente a todas las que siguieron las otras formas de vida sobre nuestro planeta. En las riberas del Tigris y el Éufrates, en Egipto y en la cuenca del Indo, el cultivo de los cereales, sobre todo del trigo, es también el origen de las civilizaciones prósperas. En China, el cultivo de tan solo el arroz dio nacimiento a toda una rica civilización. En el centro de Siria podemos ver un molino construido hace más de 1000 años. Con una altura de 30 metros, todavía gira hoy para llevar el agua necesaria para el riego. Con el desarrollo de las técnicas de irrigación, la producción de alimentos por medio de la agricultura progresó a una velocidad asombrosa. El invento del molino fue el inicio de una profusión de técnicas utilizadas todavía en la actualidad. La revolución industrial, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, utilizó al principio las técnicas de la hidrodinámica. Con el invento de la máquina de vapor, los hombres perfeccionaron una fuente de poder todavía superior. Muy pronto, obtuvieron una formidable cantidad de energía del carbón, del petróleo y de otros recursos naturales. La agricultura no solo les aportó a los hombres con qué alimentarse bien, sino que les enseñó a servirse de la energía. La utilización de la energía es la base de la civilización moderna. La historia de la especie humana se convirtió en una historia de manipulación y control del medio ambiente. La población de la Tierra aumentó considerablemente cuando se desarrolló la agricultura y dio otro salto hacia adelante durante la Revolución Industrial. Ahora somos 5.600 millones de individuos. Ahora que hemos llegado a este nivel de evolución, ¿hacia dónde va el futuro de la humanidad? El Dr. Schmidt-Nielsen, profesor de Fisiología Animal de la Universidad de Duke, afirma que el hombre se encuentra ahora muy alejado de los principios naturales de la vida. Ya no estamos sometidos a la selección natural que existe entre los animales salvajes y que solo deja sobrevivir a los individuos más aptos. Al mismo tiempo, nos hemos apartado de la mayoría de los procesos naturales, los procesos de la evolución. La naturaleza hace vivir a una infinidad de organismos vivos. La coexistencia de todas esas criaturas tiene un equilibrio muy delicado. El Dr. Schmidt-Nielsen y sus colegas han descubierto que el número de animales que viven en un medio ambiente natural, la dimensión de su territorio y su consumo de energía dependen del tamaño de su cuerpo. Veamos la relación entre el peso de un mamífero y su consumo de energía. La cantidad de energía consumida aumenta proporcionalmente a su peso. Según ese principio, el consumo de energía del hombre debería ser más o menos el del borrego. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, utilizamos toda clase de energía, la electricidad y el gas, por ejemplo. Los habitantes de los países industrializados consumen 40 veces más energía de lo que deberían como simples habitantes del mundo. El hombre consume más energía que un elefante.
Desde que el hombre se hizo sedentario, desde que dominó su medio ambiente y venció a las enfermedades, su especie no ha dejado de aumentar en número. La población humana es 30 veces más numerosa de lo que debería ser. Los 5.600 millones de hombres que pueblan la Tierra dilapidan una enorme cantidad de energía, degradan el medio ambiente y están a punto de agotar todos los recursos naturales que tardaron tanto tiempo en formarse. Los hombres son seres vivos cuya existencia desafía los principios mismos de la vida. El doctor Dennis Meadows predice el futuro de los hombres basándose en diversos datos. Partimos de la hipótesis de que no habrá cambios en los sistemas políticos, económicos y sociales en vigor, excepto aquellos que, de todos modos, ya están cambiando gradualmente. Si dicha hipótesis es correcta, estamos frente a un futuro catastrófico. Muy rápidamente el planeta no podrá seguir alimentando a todos. Además, con el deterioro del sistema agrícola, se hará cada vez más difícil sostener el crecimiento industrial. Finalmente, tal vez hacia el 2030 o el 2050, la población del planeta llegará a su máximo. La tasa de mortalidad comenzará a aumentar y la población regresará a un nivel en el que pueda autoalimentarse. El ser humano se enfrenta ahora a los límites de su crecimiento. ¿Podremos superar esta crisis? Se contemplan varias posibilidades. Se habla de un proyecto grandioso, mudarse al espacio. Se trata de modificar el medio ambiente de Marte, con el fin de hacer una nueva Tierra donde los hombres podrían instalarse. Marte tiene un promedio de 40 grados bajo cero. La atmósfera es tenue y casi no hay oxígeno. Sin embargo, una enorme cantidad de agua está enterrada en forma de hielo, en especial bajo los polos. Alguna vez Marte estuvo cubierto de grandes océanos. La presencia de toda esa agua es muy importante para ser un planeta vivo. La primera etapa del proyecto sería enviar en órbita alrededor del planeta numerosos satélites artificiales equipados con enormes espejos reflejantes. El calor solar captado así calentaría poco a poco los casquetes polares. El vapor de agua se extendería por la superficie de Marte y se mezclaría con la atmósfera. También se utilizarían varias técnicas para moldear Marte a imagen de la Tierra. Unas fábricas construidas especialmente sobre ese frío planeta emitirían gases con efecto de invernadero para calentarlo.
Después, el vapor de agua contenido en la atmósfera se condensaría en lluvia que regaría a la superficie de Marte. Las lluvias formarían ríos y el océano de Marte volvería a existir. Según ese proyecto, fabricar los océanos sobre Marte tomaría unos 100 años. Pero después se necesitarían todavía 100.000 años para hacer habitable el planeta. El doctor Christopher McKay, del Centro de Investigaciones de la NASA, estudia el proyecto desde hace mucho tiempo. Para él, si queremos pensar seriamente en el porvenir del hombre, es fuera de la Tierra donde hay que imaginarlo. Moldear un nuevo planeta con el modelo de la Tierra podría tener varios objetivos. En primera, crear un sitio donde podrían vivir los humanos, lo cual es un objetivo inmediato. Y después, en un plano más fundamental, crear un sitio destinado a la vida para que la vida exista en otra parte. La Tierra es, tal vez, el único planeta en nuestro sistema solar que posee vida, y la idea de sembrar la vida como granos en una nueva Tierra ya es en sí una motivación tanto como procurarles a los hombres un nuevo hogar. Sobre la roja superficie de Marte, serían introducidas bacterias y plantas capaces de producir oxígeno. Muy pronto aparecerían una tierra verde y un cielo azul. El proyecto prevé una megalópolis sobre Marte que albergaría a una importante población. La transformación de Marte es un reto. El hombre fabricaría así otra Tierra. Pero para conseguirlo, debe comenzar por explorar todavía mejor su propia cuna, el planeta Tierra. ¿Qué clase de sistema puede permitir a los seres vivos sobrevivir en otro sitio que no sea la Tierra? Se realizan investigaciones para determinarlo. En los Estados Unidos, en Arizona, un proyecto llamado Biosfera 2 fue construido para reproducir a pequeña escala el ecosistema de la Tierra. Este edificio de vidrio de 13.000 metros cuadrados albergó 3.800 especies de animales y plantas. Una selva tropical y un océano también fueron creados. La Biosfera 2 fue cerrada herméticamente, aislada del mundo exterior. Fue concebida para ser autosuficiente en términos de agua y alimento. Contenía muchas plantas productoras de oxígeno. En 1991, 4 hombres y 4 mujeres se encerraron en ese ecosistema artificial donde vivieron aislados del mundo durante 4 años. Aparentemente, el experimento iba bien cuando se produjo un suceso inesperado. La tasa de oxígeno comenzó a bajar gradualmente hasta llegar a un nivel crítico. Los científicos trataron de identificar la causa de esta baja en el oxígeno y tuvieron dificultades para resolver el problema. Después de haberlo estudiado bajo varios ángulos, se pusieron a examinar la tierra que estaba en el interior de la estructura. Y los análisis mostraron que era el suelo el que absorbía el oxígeno.
Para favorecer el crecimiento de las plantas, se había utilizado una tierra rica en elementos nutritivos. En ese medio ambiente ideal, las bacterias del suelo se habían multiplicado y como ellas consumían oxígeno, el precioso gas se estaba agotando. Linda Lee formaba parte de los bionautas. Dentro del equipo, ella se encargaba de las plantas. Tampoco ella pensaba que el descenso en la cantidad de oxígeno pudiese provenir del suelo. Se trata de materia orgánica, del carbono contenido en la tierra. Se requieren cierto número de años, 10, tal vez 15 o tal vez 20, para que esa cantidad inicial de carbono sea absorbido por los microbios a fin de obtener una cantidad más estable de oxígeno en el interior. Una de las lecciones que aprendí durante estos 2 años que pasé en la biosfera es la dificultad que tenemos sobre la Tierra para comprender cómo funciona. La experiencia de la Biosfera 2 nos enseñó hasta qué punto es complejo y está interrelacionado el ecosistema de la vida sobre la Tierra. Por ejemplo, todos admitimos que la selva húmeda tropical tiene un papel vital en el medio ambiente de la Tierra. Sin embargo, aún no sabemos con exactitud cuántos seres vivos se encuentran ahí y qué clase de relaciones tienen entre ellos. La idea de construir un mundo vivo sobre Marte solo será realizable cuando podamos saber más sobre nuestro propio planeta y la vida sobre él. Una de las razones por la que es preciso crear un segundo planeta habitable es que para eso tenemos que entender a la Tierra. Yo sostengo que al trabajar en un proyecto de creación de la biosfera en Marte, aprenderemos muchas cosas de la forma en que funciona nuestra biosfera. Las investigaciones nos dirán cómo protegerla, cómo preservarla del desastre que nos aguarda si no la cuidamos. Nos guste o no, el hombre debe aprender a manejar la biosfera. Tenemos un impacto tal sobre ella que ya no podemos permitirnos dejar que se las arregle sola. Es preciso decidir ahora lo que vamos a hacer y la forma en que lo haremos. Así que debemos conocer el funcionamiento de la biosfera mucho mejor de lo que la conocemos actualmente. La humanidad se lanzó hacia el espacio en el siglo XX. Los hombres pudieron constatar que la Tierra, considerada antes como un mundo infinito, no era sino un minúsculo planeta flotando en el espacio. La aventura espacial nos hizo comprender por primera vez hasta qué punto es complejo e interdependiente el sistema de la vida sobre la Tierra. La atmósfera envuelve a la Tierra con una luminosidad azul. En el interior de esa delgada capa coexisten todas las formas de vida. Hace 10.000 años, el hombre logró un progreso inmenso al cultivar la tierra. ¿Sabremos nosotros encontrar la vía que permitirá que nuestra especie perdure? Somos el resultado de 3.800 millones de años de la historia de la vida sobre la Tierra. Y para construirnos un porvenir, debemos estudiar a nuestro planeta, comprenderlo y respetarlo.